amigas, fundamentalmente todas amigas, vamos a decir hoy, en el programa. La verdad que tenemos un equipazo completísimo. Y vamos a empezar lo que es un programón de un día muy lindo. Un día hoy ya veníamos quejándonos de alguna manera por los días fríos. Bueno, parece que de a poquito el invierno va aflojando, va cediendo. 17 grados de temperatura en este jueves, este mediodía acá de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, 21 de julio. Y empezamos un programa muy cargado en el que tenemos la gran alegría de tener una invitada especial. Así es. Que es María Luján Marquesín, que va a estar hablándonos, como veníamos vendiendo, cuando publicamos el programa, va a estar hablándonos de la agenda de género y diversidades. Así que pasamos a saludar a todas nuestras, mi vieja diría, bendito tú eres entre todas las mujeres, todas las compañeras que hoy nos acompañan en el estudio. Saludamos a Meli, que se incorpora nuevamente al programa. ¿Cómo andás, Meli? Bien, bueno, muy buenos días para todos. Un gran plantel femenino hoy acá presente. Así que bueno, aprovecho a saludarlos después de una ausencia que no estuve viniendo, pero bueno, vamos a volver a sumarnos al equipo. Y bueno, muy feliz de la agenda que hay hoy para hablar. Bueno, contábamos que reformulábamos después de la salida de nuestro conductor que teníamos conduciendo el programa en esta segunda temporada de LAF, que era Joaquín Gómez, que yo a cargo de la conducción, y reformulamos el equipo con la incorporación de columnistas. Mechi, equipo estable. Meli es una de nuestras columnistas quincenales. Y también tenemos a Guillermina López, que también está con nosotros para saludarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, la verdad, un placer ser parte de este equipo y poder sumar cada uno desde su perspectiva de lo que vive dentro del ferrocarril, ¿no? Bueno, muy contenta de verla a Meli, porque Meli también es compañera de fútbol, vamos a decir. Estoy medio ausente. Ahora está ausente, sí, es verdad. Y bueno, nada, eso. Así que quiero saludar también. Hay un montón de compañeros hoy escuchándonos. Así que les quiero mandar un saludo a todos. No los voy a nombrar para que nadie se enoje. Algunos después vamos a hacer una mención especial. Yo quiero hacer una mención especial para Arancha, que es una compañera también que trabaja, Arancha Segarra. Arancha Segura, que trabaja con nosotros, compañera de ADIF, del área de género, que también le mandamos un beso muy grande. Hola, Mechi, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? Buenos mediodías. La verdad que muy contenta, re lindo llegar y ver, bienvenidas a todas, a ver acá la mesa completa y bueno, primero con esta temática que nos va a hablar Luján hoy, nada, le estamos haciendo honor, así que buenísimo que estemos acá con Nico y todas presentes, así que muy contenta también. Bueno, muy bien, ahora sí, hola Luli, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación y bueno, buenos mediodías para todos y todas. Feliz, como dicen, de entrar a un lugar. Ya cuando entras a un lugar y hay muchas compañeras, hay representatividad, la verdad es que ya nos cambió un poco el ánimo también. Así que bueno, muy contenta por el recibimiento. Bueno, yo la voy a presentar un poco a Luján para que la conozcan. Luján hace 2 años que integra el equipo de Género y Diversidad de ADIF, es psicóloga y maestranda en Políticas Públicas y Género por Flaxo. Y también tiene su hobby, que es artista, pinta muy bien. Y me pareció, charlando con ella, de qué podíamos conversar y aportar a como columna, y salió un tema muy interesante, que ahora Luján nos va a explayar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de masculinización del ferrocarril? Exactamente, ese es un poco el disparador. Seguramente quienes escuchan y también quienes están acá escucharon últimamente este tema de, bueno, el ferrocarril es un ámbito muy masculinizado, el transporte es un ámbito muy masculinizado. Y bueno, nos preguntamos, bueno, ¿para qué nos referimos con eso? En principio creo que ni bien alguien hace esa pregunta, la respuesta tiene que ver con, bueno, hay muchos varones, ¿no? Hay muchas masculinidades en todo lo que tiene que ver con el ferrocarril. Sí, esa es una de las dimensiones, pero también nosotros queremos pensar el transporte o el ferrocarril no solamente como mercado laboral, donde podemos decir que lo integran muchos varones, sino también como servicio, ¿no? Pensar qué hay de masculinizado en el servicio que ofrecemos, que es un servicio que intenta ser universal, muchas veces neutral. Bueno, ver un poco con una mirada sensible al género, como decimos, qué sesgos hay, ¿no? Y también pensar un poco a nivel de políticas públicas, cómo las políticas públicas no son neutrales, cómo reproducen un orden de género que ya existe en la sociedad y cómo también se aborda, en nuestro caso desde el ferrocarril, con diferentes políticas, con diferentes iniciativas, para ir modificando un poco esto y que efectivamente, ahora les vamos a contar un poquito cuestiones quizás de estadísticas que están buenas para visibilizar eso, cómo a lo largo del tiempo
se fue modificando, digamos. Entonces, quizás para pensar un poquito esto, nosotros siempre decimos, bueno, vamos a lo macro. ¿Esto pasa solo en el ferrocarril? No pasa solo en el ferrocarril. Hablamos incluso de muchas otras industrias, no solo del transporte, pero en relación a transporte, nosotros sabemos que del total de personas que trabajan en transporte, solo el 9% son mujeres. Y si lo queremos pensar, quizás también, para situarlo un poco más en el ferrocarril, podemos... Esta información que voy a dar tiene que ver con un informe que publicó la Dirección de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Transporte en 2020, son datos del 2020, y es que en los diferentes empresas descentralizadas y de la órbita de transporte también se ve como una masculinización. Eso significa una brecha en la participación laboral de las mujeres en relación a los varones. Aclaro que estos números también son binarios, porque nosotros contemplamos otras identidades de género, las personas trans, travestis, la comunidad LGBT, pero la mayoría de los estudios estadísticos hasta el momento están hechos de manera binaria, es decir, dividir entre varones y mujeres. Entonces los números van a estar quizás expresados de esta manera. Pero bueno, vemos en transporte entonces que el 9% solamente son mujeres, y también dentro de transportes vemos, por ejemplo, que en la parte aérea, aerolíneas, son muchas empresas que tienen que ver con esta modalidad de transporte, vemos ya de por sí una brecha del 29%. O sea, 29% son mujeres ahí. Después, en lo que tiene que ver con seguridad vial, un 33% son mujeres. En lo que tiene que ver con la parte de navegación, puertos, es un 23%. Y, ¿cómo estamos en el ferrocarril? 13% de representación femenina en el ferrocarril. O sea, el modo de transporte que tiene menor representación hoy es el ferrocarril. Exactamente. Y ahí es que un poco quizás nos preguntamos, bueno, ¿por qué? O sea, ¿con qué tiene que ver eso? Ya de por sí estamos las mujeres subrepresentadas en todas las modalidades de transporte. Bueno, y en el ferrocarril en particular se ve como una baja también, que ha mejorado un montón a lo largo del tiempo. Eso está bueno también decirlo. No es algo estático, y como creemos que lo podemos transformar, también hacemos políticas para eso, digamos. No sé qué les parece, con Guille hemos hablado, qué les parece que tiene que ver esta brecha, digamos. Lu, te hago una pregunta. Con respecto a la participación laboral de las mujeres y las diversidades dentro de nuestras empresas, digamos. ¿Eso qué nos podrías decir? Bueno, tenemos también algunos datos ahí que aclaro de nuevo que son del 2020. Yo formo parte del área de género y diversidad de ADIFSE, de Trenes Argentinos de Infraestructura, que actualmente está encabezado por Valeria Fernández, mandamos un saludo también, y también dependemos de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Transporte, a cargo de Jimena Bondaruc. Bueno, y en 2020, cuando se empezaron primero en principal, en 2020 se creó la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Transporte. Un hito fundamental y único en la historia verdaderamente, que lo que permitió es que todas las empresas descentralizadas que están en la órbita del Ministerio de Transporte también puedan tener un área o una unidad, como es la de ADIFSE, que empiece a tratar, a diagnosticar, a ver estos temas de género. Entonces, en 2020 lo que se hizo fue como un diagnóstico para decir, nosotros sabemos que esta es una necesidad. O sea, ya había estudios que decían, ¿no?, que hablaban de esta subrepresentación de las mujeres. Pero, bueno, ¿qué pasa en nuestro ámbito? Entonces, en ese momento se hizo un estudio y lo que vimos, bueno, ustedes saben que las empresas ferroviarias son 4, las que conforman Trenes Argentinos, está Capital Humano, está Cargas, está SOPSE, que es la operación, y ADIFSE, que es la encargada de la infraestructura. Entonces, quisimos ver más o menos qué pasaba ahí en 2020. Y bueno, vimos que los componentes más duros del ferrocarril, o al menos a nivel de estereotipos, tenían una menor presencia de mujeres. Por ejemplo, veíamos que la parte de cargas tenía apenas un 3% de representación femenina, en la parte de la operación del servicio más o menos un 13% en 2020, Capital Humano estaba más cerca del 30% y nosotros ADIFSE estábamos en un 27-28%, ¿no?, en 2020. Entonces ahí dijimos claramente algo está pasando con esto, y vemos que quizás en lo que uno podría decir, repito, a nivel de estereotipos, trabajo más duro, que es cargas, ¿no?, que hoy en día con la tecnología y con todas las cuestiones que se han hecho, ya no es un trabajo necesariamente de fuerza y que uno diga, bueno, esto lo tienen que hacer solo los varones. Sin embargo, persiste, ¿no?, porque la realidad es esta, la brecha es esta, y bueno, vemos que es donde menos participación hay, bueno, ahí en cargas. Y también después pensar, nosotros hablamos de representación o de cuántas mujeres trabajan en cada lugar, y también pensar en los puestos que ocupan.
o sea, quizás si ponemos a ver los puestos operativos o técnicos, hay menos, no hay el 30 en el caso, por ejemplo, de infraestructura, o en los puestos gerenciales, ¿no? Como hay una cuestión que muestra que en las políticas públicas, en el transporte y en otros sectores, ponen en juego también estas relaciones de poder que están en la sociedad. Claro, lo más visible, creo yo, en las empresas, por lo menos en ADIFSE, tiene que ver con, en los cargos gerenciales hay muy pocas mujeres, que de a poquito eso se va modificando, pero cuesta. Por ahí, no sé, tiene que ver con un poco las políticas también, pero me parece que está bueno que se empiece a incorporar o a pensar en las mujeres en esas posiciones. Sí, yo desde mi experiencia, por ahí en Cargas lo que veía, y creo que tiene que ver con que Cargas también tiene toda la extensión en el interior, mucha gente en el interior, es como que la mayoría por base eran hombres porque hacían justamente estas tareas que mencionabas, Luján, como más masculinizadas, y por ahí la representación que había era de la administrativa por unidad de producción en una provincia. Era la única representación femenina, digamos. Después todos los talleres y demás, y todo lo que era más operativo y de cuadrillas de vía, obviamente estaba todo ocupado por hombres. Entonces creo que por ahí también algo de eso incide en el Cargas, ¿no? Desde ese lado, que también tiene mucha extensión en el interior. Exactamente, eso que decís es crucial, y nosotros cuando pensamos, bueno, queremos hacer un análisis de estas estadísticas, también siempre tienen que ser situadas y entender un poco las realidades y también qué es modificable para cada momento, ¿no? Porque estos cambios deben acompañarse con la sociedad, entonces también a veces pasan cuestiones de formación que no podemos comparar exactamente, o a veces, como nosotros decimos, las políticas públicas implican también tener esta mirada puesta y hacer políticas que se llaman afirmativas, que son para cambiar esa realidad. Nosotros no podemos simplemente intentar ser neutrales o ser aplicar un enfoque de igualdad. ¿Por qué? Porque está también el concepto de equidad, que quizás para quien no los tienen en cuenta tiene que ver con tener en cuenta los puntos de partida. Les doy un ejemplo. Nosotros decimos, bueno, en tal lugar se le dan las mismas oportunidades a los varones y a las mujeres, ¿no? Y de repente vemos que la brecha es 30-70. Entonces pensamos, bueno, algo habrá pasado entonces, porque si se le dan las mismas oportunidades y la brecha es de esta manera, ¿qué puede estar pasando? Y eso tiene que ver con que si vos comparás, por ejemplo, en términos de igualdad el currículum de un varón y una mujer, nosotros tenemos que pensar, digamos, en la trayectoria personal del grupo de las mujeres. Que quizás comparando en trayectorias laborales puede ser que las mujeres quienes deciden maternar hayan interrumpido su carrera laboral por estas cuestiones. O que quizás hayan podido hacer menos formaciones de posgrado por ocuparse de las tareas de cuidado, que aclaro que las mujeres ocupan 3 veces más de su tiempo en estas tareas, incluso teniendo un trabajo de las mismas horas que los varones, ¿no? Como que son todas cosas que hacen que la trayectoria laboral de los varones y las mujeres, en términos generales, siempre no sea igual. Entonces, si vos decís, yo voy a comparar el currículum de este varón y esta mujer, y voy a decir, elijo al varón solamente porque soy neutral y tiene más experiencia. Entonces, ahí esa neutralidad lo que hace es reproducir el sesgo. Entonces, cuando uno quiere cambiar estas cuestiones, lo que tiene que intentar ver es qué es lo positivo de incorporar a las mujeres en estos rubros de trabajo. Sí, a mí me parece muy interesante, bueno, todo lo que comentás. Hay una frase que dice, bueno, que en verdad una vez me la dijeron a mí y me quedó bastante grabada, que lo que vos no visibilizás, lo ignorás. Y lo que vos ignorás en nuestro subconsciente no existe. Entonces, si vos no visibilizás y no mostrás esto, es como que lo naturalizás de alguna forma. Y a mí me pasa en mi ámbito profesional, que yo soy ingeniera civil. El otro día me tocó dar una charla en la entrega de diplomas de la Facultad de Ingeniería de la UBA, y había pocas chicas. Y yo pregunté que levante la mano quién había recibido, por su género, un examen diferente al momento de sentarse a rendir un examen. Obviamente nadie levantó la mano, porque en la facultad no te diferencian según el examen que te dan, según el género que vos tenés. Le dije, bueno, se ve que esto se le olvida a la gente cuando vos tenés el título y salís a la calle, ya esa igualdad no vale para todos. Así que eso es un poco lo que yo veo, al menos en mi profesión. Y justo cuando estabas comentando todo esto, todas las políticas públicas que recientemente se aplicaron
acá en la Argentina y que se siguen aplicando, ¿no? Me preguntaba a nivel Latinoamérica, mismo no sé si en el observatorio algo se relevó, y si no, bueno, invitar a los oyentes a que participen, ¿qué políticas públicas se están tomando también en nuestros países latinoamericanos? Si también se acompaña o no hay ninguna. No sé si vos, Luján, sabés, y si no, bueno, invitar a los oyentes que quieran colaborar con esto. Bueno, seguramente hay oyentes que trabajan también en el equipo que van a poder aportar información. Desde ya le digo que es una cuestión regional. También un poco lo que pasa es que hay financiadores internacionales, el BID, el Banco Mundial, el CAF, que están interesados en poder visibilizar estas cuestiones y hacer políticas acorde. Entonces sí, hay muchos países de América Latina que están trabajando este tema. En relación a transporte particularmente, Colombia viene bastante avanzado, y lo que vemos también es una tendencia similar en todos los países de América Latina, ¿no? Y la desigualdad de género también en el mundo. Pero bueno, nosotros para hacer siempre tener en cuenta como la realidad de América Latina y centrarnos en eso, nos sirven mucho las experiencias. Y la verdad es que sí, que se viene trabajando. Por eso decía que si nosotros decimos, bueno, hablamos de la masculinización como si fuese algo negativo, nosotros no pensamos o sea, pensamos que es negativo no poder darle las mismas oportunidades a todas las personas. Sí, pero también lo que pensamos es que lo estamos poniendo sobre la mesa y que eso va a cambiar necesariamente, y que no, acá lo que pasa en el ferrocarril, lo que pasa en el transporte, es que se reproduce un ordenamiento de la sociedad. No es que acá lo que está pasando es una situación extraordinaria. No, esto reproduce. Por eso decía la importancia de las políticas públicas, porque se piensa que las políticas públicas lo que hacen es, de nuevo, pensar en las realidades de manera neutral, ¿no? Y justamente pensar en una utopía de neutralidad es lo que lleva a reproducir estas desigualdades, ¿no? En el ferrocarril también siempre se pensó, por ejemplo, pensar el servicio de foco al usuario. Vos decís, el usuario, ¿qué es el usuario? ¿No? O sea, nosotros podemos universalizar los derechos y las obligaciones, pero no podemos universalizar las necesidades de las personas. Entonces, bajo este concepto del usuario universal, lo que hacemos es no ver que hay diversidad en la sociedad. Y si nosotros pensamos, o sea, de base, pensar el usuario universal deja fuera las necesidades diferenciadas, por ejemplo, de las mujeres, o de muchas otras variables como es la clase social, la pertenencia étnico-racial, las personas migrantes, no sé, las personas que tienen alguna discapacidad. No transitamos todas las personas iguales el transporte público, ni tampoco el espacio público en general. Las ciudades las transitamos de manera diferente. Entonces, el transporte, el ferrocarril, debe hacer políticas que contemplen estas diferencias. Estaría bueno que cuentes un poco el aporte que hacen ustedes de género en cuando se gesta un proyecto de una obra. ¿Cómo intervienen ustedes en esos proyectos, hablando de esto de la masculinización en el servicio del transporte, lo que trabajan ustedes específicamente? Dale, bárbaro, Guille. Sí, porque a veces se piensa que, bueno, hablamos de género, es una cuestión blanda y se piensa solamente en términos de las relaciones interpersonales. Y vemos que no, que hay componentes duros como, por ejemplo, el planeamiento de la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura, que también debe contemplar criterios de género. Y que, como decía Meli, tampoco eso está visibilizado, entonces lo que hace es que esa infraestructura que se hace sea ciega al género. Ahora particularmente, la verdad es que también en otras partes del mundo, nosotros tomamos también como referencia, bueno, como decía, los trabajos de Colombia, pero también en España, se está incluso empezando a conceptualizar. Cuando conceptualizamos también politizamos, ¿no?, como esa realidad. Bueno, ¿cuáles son los criterios que nosotros en la infraestructura tenemos que tener en cuenta? Una cosa quizás importante que siempre decimos es, bueno, que la seguridad para poder movernos en la ciudad es súper importante. Y cuando hablamos de seguridad o inseguridad, siempre decimos, bueno, es algo que nos pasa a todas y a todos los argentinos en este caso, pero vemos que hay como diferentes matices que tenemos que hacer si nosotros queremos complejizar la mirada del ferrocarril, que en definitiva es eso. Yo soy ferroviaria hace 8 años, lo que queremos hacer con esta mirada es que el servicio del ferrocarril, que la infraestructura que se hace sea cada vez mejor y que contemple mejor todas las necesidades, y no hacer meramente una crítica. Entonces, para eso construir con las herramientas de las compañeras y los compañeros que son en definitiva quien ponen en marcha el ferrocarril. Eso queda clarísimo, digamos, que es con el trabajo de todos ellos. Entonces, nosotros hablamos de seguridad, por ejemplo, y decimos, bueno, acá seguramente todos tuvimos alguna situación o al menos una sensación, una percepción de inseguridad.
Pero las mujeres y también las personas LGBT sufrimos como una doble dimensión de la inseguridad, que tiene que ver, una, con el miedo a que nos roben, ¿no? Igual que los compañeros varones, pero también otro que tiene que ver con el acoso callejero, ¿no? O sea, yo cuando transito una estación o cualquier medio de transporte o estoy en la parada de un colectivo, temo a que me roben el celular, pero también temo mucho cuando estoy circulando que alguien me grite, que me griten, que alguien me saque una foto que no quiero, que alguien me toque sin mi consentimiento, ¿no? Un montón de cuestiones que limitan aún más mi circulación. Y sobre esto hay como un montón de estudios que lo trabajan, uno de ellos es Ella se mueve segura, que justamente empieza como a preguntar también a varones y mujeres cómo sienten la inseguridad. Bueno, y en relación al robo, la inseguridad que perciben es igual entre varones y mujeres, pero en relación, por ejemplo, al acoso o al tener miedo a que tengas una situación de acoso en el transporte público, 7 de 10 mujeres dicen que sí, y eso no pasa lo mismo con los varones. Incluso también cuando se pregunta, por ejemplo, no sé, le preguntan a varones y mujeres, ¿ustedes alguna vez tuvieron que cambiar su recorrido o usar un medio de transporte que no les convenga tanto a nivel monetario u operativo? Y los varones les pasa mucho menos que a las mujeres, que muchas veces eligen o usar otro transporte o usarlo solamente de día o eligen ir acompañadas, ¿no? Como un montón de estrategias que usamos las mujeres para poder movilizarnos. Entonces, cuando ponemos eso sobre la mesa, vemos que hay una cuestión de que se restringe la autonomía de las mujeres para poder estar en la ciudad, digamos, algo que el derecho a la ciudad es un derecho, claramente, y deberíamos poder hacerlo de manera igualitaria. Entonces, este criterio, por ejemplo, de seguridad es uno de lo que tenemos en cuenta a la hora de pensar la infraestructura. Obviamente nosotros hacemos aportes a las áreas de planeamiento de ADIF y estamos trabajando en 3 proyectos con financiamiento internacional, que lo que buscan un poco es, bueno, trabajar el componente de fortalecimiento institucional, que es más esta cuestión de participación laboral, lo que hablaba antes, y bueno, y también transversalizar los criterios de género en los componentes de obra. En relación a la seguridad, por ejemplo, tiene que ver con, bueno, pensar, no sé, quizás quienes escuchan les ha pasado alguna vez, decir, bueno, ¿qué prefiero? ¿Pasar por un puente o pasar por un bajo nivel? ¿No? ¿Y por qué pensamos eso? Porque quizás para pasar por un bajo nivel vos necesitas al menos que haya seguridad ahí, o al menos vienen algunos dispositivos como por ejemplo espejos que vos puedas ver cuando das la vuelta, a ver si hay alguien ahí o no. Ahora se están implementando también tótems de seguridad, pero además decir que no se abordan de la misma manera una inseguridad que tiene que ver con un robo que con un acoso, o con violencia por motivos de género que puede darse en el transporte público, porque a veces las personas que cometen estos actos de violencia son allegados de la persona afectada, a diferencia por ahí de un robo que es una persona desconocida, o en el acoso callejero también puede ser una persona desconocida, pero el abordaje que pueda dar, por ejemplo, el personal que está en las estaciones, es diferencial. Nosotros tenemos que poder visibilizar eso, que de hecho este tema lo trabajan mucho las compañeras de la unidad de políticas de género de SOBSE también, que trabajan, ¿no?, con el personal de seguridad y todo el personal que trabaja en trenes. Y bueno, y ahí necesariamente vemos que tienen que incorporarse criterios. Después, otro de los criterios tiene que ver, por ejemplo, con la visibilidad. Lo que decía antes, a las mujeres nos da más seguridad cuando vos tenés un lugar despejado. Si nosotros hacemos corredores súper bloqueados, donde vos no veas qué hay para adelante, qué hay para el costado, también te genera inseguridad y eso lo que genera es que por ahí vos hagas, no sé, 5 cuadras más para pasar a un lugar que te parece más seguro. Y eso la verdad es que operativamente y a nivel de autonomía nos afecta a las mujeres. Entonces esos son algunos criterios, hay otros criterios también que tienen que ver con, por ejemplo, las escaleras. No sé, hay un estudio que dice, por ejemplo, que las mujeres que tienen hijos o hijas chiquitos usan menos subte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por ejemplo cargan con cartera, el nene, el cochecito, y vos tenés que bajar, subir escaleras, hacer un montón de cosas que no podés hacer. Y si alguien contempla que las mujeres llevamos adelante muchas tareas de cuidado y que nos movemos con patrones diferentes, ahí vos podés adaptar el transporte de la modalidad que sea a las necesidades no solo de un usuario universal. Bueno, bien interesantísimo, la verdad, el planteo. Luli la tiene clarísima, las chicas tienen todo algo para decir, así que se va pasando volando el tiempo. La verdad que nosotros lo hemos hablado acá en el aire de Estación ALAF, todo lo que tiene que ver con la agenda de género. De hecho, Meli lo decía en el observatorio, vos sabés que nosotros en ALAF tenemos un observatorio ferroviario para Latinoamérica, incorporamos esa dimensión, uno de nuestros ejes temáticos es el tema de género. Tenemos relevado una información, de a poco la vamos publicando, pero me parece interesantísimo la oportunidad de
empezar a poner en valor con otros países. Vos decías, bueno, Colombia está avanzado, no sé cómo están otros países de la región, así como hicimos en un momento una mesa de trabajo vinculada a la cuestión de seguridad operacional con la gente de la Junta de Seguridad de Transporte, tranquilamente, me parece una buena iniciativa. Todo esto de género que me da la sensación, ustedes me podrán decir, que en Argentina está avanzada también. O sea, Argentina viene de un proceso donde hay un nuevo paradigma que lo instalaron las propias mujeres en las calles, y de abajo para arriba se construyó esa agenda, y hoy vos tenés un ministerio, a nivel ministerial tenés un ministerio de la mujer, ¿no? De las mujeres, géneros y diversidades. Mujeres, géneros y diversidades. Y eso ordena, digamos, lo que se construyó de abajo para arriba, ahora se ordena de arriba para abajo con un ministerio, con áreas dentro de cada uno del ministerio que tienen que ver con la agenda de género, con cada una de las direcciones, empresas, en nuestro caso, que muchos trabajamos en ADIF, que tenés una gerencia específica de eso, pero también ocurre en SOPSE, ocurre en las distintas empresas públicas del sector, las empresas privadas también, me imagino que van implementando esa agenda que después se traduce a estas discusiones o a estos desarrollos que tenía que ver con lo que decía vos, Luli, por ejemplo, que me parece interesantísimo. Bueno, cuando uno diseña estaciones, nosotros que nos toca trabajar muchos y muchas en ADIF, nos toca, le mandamos un saludo a Cristina Erro, por ejemplo, gerenta de una de las pocas gerentas que tenemos en ADIF de obras civiles, y se tiene que empezar a contemplar cómo se diseña una estación para que el usuario o la usuaria la transita, así como para interpretar esa demanda de las mujeres, interpretar también las demandas de quienes tienen alguna discapacidad, por ejemplo. Así que me parece que en eso vamos avanzando, no sé cómo lo ves vos. Sí, 100%. La verdad es que el laburo que se está haciendo también con las áreas de arquitectura e ingeniería está muy bueno, que es básicamente empezar a incorporar estos criterios y transversalizarlo, ¿no? Como no nuclear en que, bueno, esta área tiene que hacer todo eso, porque todas estas dimensiones que decimos, también la perspectiva de discapacidad, no sé, el otro día hablaban con la gente que había hecho el estudio de perspectiva de clase, son todas perspectivas que están interseccionalmente relacionándose. No podemos separar y decir, bueno, hoy voy a mirar el transporte con enfoque de género y hoy después con discapacidad, ¿no? Son perspectivas que van juntas. Entonces, incorporar esta mirada complejiza el transporte, lo mejora, y eso es lo que se intenta hacer con estas áreas, que la verdad es que siempre la respuesta es la mejor, porque no nos queda duda que en ADIFSE el objetivo es mejorar la infraestructura del transporte, eso no hay duda. Lo que pasa es, como decía Meli, es que para hacer eso a veces hay que visibilizar algo que realmente estaba siendo muy invisibilizado. Entonces ese es un punto, y la verdad es que sí, estamos trabajando en estos criterios. Por ejemplo, hace poco pensamos, bueno, no sé, por lo general, si vas a un baño público en una estación o en cualquier medio de transporte, encontrás que los cambiadores para bebés están solamente en el baño de las mujeres. Nosotros, si queremos hacer un cambio, por ahí si haces una encuesta, efectivamente, quienes están con bebés en el transporte sean las mujeres, pero nosotros queremos cambiar la perspectiva, cambiar el paradigma y empezar a transformar esto. Tenemos que pensar también que los varones paternan, digamos, que pueden ser los varones quienes estén haciendo movilidad del cuidado, usando el transporte para llevar a sus hijas a otros lugares, que tengan que usar el cambiador en el baño, ¿no? Como diferentes cosas que lo que hacen es, cada vez que pasa algo, bueno, prender la lamparita y decir, bueno, ¿esto qué hace? ¿Reproduce el mismo orden de género o lo estamos modificando? Así que sí, yo creo que vamos por un muy buen camino, sobre todo por la colaboración de todas las áreas y de todas las personas que se súper interesan. Muy bueno, Luli, si les parece hacemos un primer tiempo. Nosotros siempre manejamos mucho la jerga futbolera, acá hay muchos futboleros, así que hacemos una primera tanda, pero antes invitarlos a nuestros oyentes, nuestras oyentes, a que nos escriban. Nos tenemos acá las redes de la radio. Mechi, si querés darle invitación. Sí, así es. Bueno, les recuerdo nuestro Instagram de Alaf Latino, es @alaflatino, que también para que lo tengan en cuenta ahí. Acá las redes de la radio es de Instagram y Twitter es Radio Sónica. También la pueden encontrar en Facebook y nos pueden también escribir o hablar al WhatsApp al 15 226 27728, y también recordamos que tenemos a Belgrano a Cargas como auspiciante, que también, bueno, ellos venían también trabajando en agenda de género en talleres ferroviarios y demás. Bueno, muy bien, hasta ahí, Mechi. Hacemos una tanda y después vamos a venir con la segunda entrevista, que también probablemente tenemos algunas cosas para preguntarle en este sentido.